Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a op- a esta clase que vamos a impartir acerca del tema con nuestra materia Introducción a la Docencia y Docente Creativo. Estoy compartiendo en este momento la presentación. Solo un momento, por favor. Listo. Ok. Ya tenemos la y les comparto que esta materia es muy interesante precisamente por la profundización que tienen las carreras en la universidad. Y de alguna u otra manera, bueno, pues la docencia puede ser, aunque quizá no lo tengamos planeado en este momento, pues una alternativa muy interesante en el mercado laboral. La asignatura nos involucra con el perfil, las obligaciones, las necesidades, los nuevos retos que tiene el docente y con los cuales debe dar una respuesta eficiente. ¿Por qué? Porque de ellos depende, o de nosotros depende, lograr que se tenga un impacto y somos los formadores de las nuevas generaciones, generaciones que deben encontrarse aptos para dar respuesta a la sociedad, al mundo empresarial. Y yo quisiera que viéramos este tema desde dos perspectivas. Uno, sin duda, todo lo que son las estrategias, la metodología, las técnicas, la didáctica de la enseñanza, pero también quisiera que pudiéramos observar la labor de docente desde la responsabilidad social. Así que vamos a iniciar nuestra clase con un documento el cual considero pues es importante conocerlo, porque más allá de una meta, en las aulas tenemos a seres humanos y nuestra obligación de impacto es o debe ser diferente, más enfocado a dar una respuesta eficiente. Así que le invito a escucharlo, por favor. Bien, mirad, cuatro me influyeron en mi vida. Dos de ellos lo hicieron cuando yo era niño en la escuela. Bien, mirad, cuatro maestros me influyeron en mi vida. Dos de ellos lo hicieron cuando yo era niño en la escuela. Ahí estaba el primero, don Dionisio. Don Dionisio, con el movimiento de una ceja, era capaz de controlar toda una clase. Hacía así y eso era suficiente. Don Dionisio me hizo amar la lengua española. Gracias a él intento hablar de forma adecuada y también gracias a él tengo mi mesilla llena de libros a los cuales recurro por las noches antes de dormir. Después apareció una maestra de cuyo nombre no quiero acordarme. Dos sucesos tuvieron lugar con esta señora. El primero, por el cual tengo que estar eternamente agradecido, es que me hizo odiar las matemáticas. Durante años sufrí mucho. Iba vagando por un mar de desconsuelo hasta que me agarré a una tabla de salvación que eran el latín, el griego y la mitología, llena de historias interesantes. Así es que he de agradecer a esta mujer el hecho de que me guiara a coger la mitología. El segundo acontecimiento que recuerdo de esta mujer es una imagen nítida de un compañero mío copiando en un examen de matemáticas con todo descaro con el libro encima de la mesa. Al día siguiente, yo recuerdo también nítidamente cómo entraba esta mujer rápidamente a clase, cómo le gritaba la cara y cómo se le salían las órbitas de los ojos o los ojos de las órbitas, da igual. Y es que resulta que este niño había copiado con tanto amor, había copiado el libro con tanto entusiasmo, que había incluido en su examen la cita véase figura 6. De los otros dos maestros que me influyeron, uno de ellos nos dejó hace tiempo. Otro de ellos se jubiló hace unos años.
pero ambos eran compañeros míos. Y yo, al trabajar con ellos, yo les miraba y decía, cuando yo tenga su edad, yo quiero ser como ellos. Yo quiero trabajar con esa pasión y quiero vivir con esa intensidad. Y es lo que pienso ahora mismo también. Si hay un día en el que yo no disfruto con mi trabajo, me cambiaré y haré otra cosa. La posición en la que me ha colocado la nominación al Global Teacher Prize me ha hecho ser crítico con mi profesión y conmigo mismo. He aprendido más cosas en estos 6 meses que en años trabajando y estudiando. ¿Por qué? Porque me han hecho cientos y cientos de preguntas que todos los docentes tendrían que hacerse cada vez y una vez al día. Entre ellas, una, la más importante, ¿cómo tiene que ser un buen maestro? La gente dice, un maestro tiene que tener vocación. Maestro y vocación siempre van unidos, ¿verdad? Parece que no se pueden separar. Pero para mí hay algo más, porque la vocación muchas veces, por los golpes de la vida o por decepciones, se difumina. Para mí hay algo más importante y es la actitud. Todos los maestros tienen que tener actitud, tienen que conseguir contagiar con esa actitud a los niños. Vamos a ser ejemplo para cientos y cientos de niños. Así que este juego no vale para cualquiera. Mirad, cuando yo me levanto, cuando yo voy a clase y me meto en el aula, yo me siento un privilegiado. Porque para mí es como sumergirme en una piscina infinita de imaginación y de ilusión, de las cuales me nutro. Así que sí, somos privilegiados, pero también tenemos una gran responsabilidad. Podemos educar en manada, así es que no podemos olvidar educar en empatía, sensibilidad, en emociones, en respeto. Si realmente queremos una sociedad mejor, debemos empezar por aquí, por la escuela. Si yo pudiera hacer una pizza gigante sobre educación, como si fuera un símbolo, la base, la masa, estaría hecha de respeto. Y luego todos los demás ingredientes, inglés, matemáticas, lengua, pero la base sería el respeto. Luego además no podemos olvidar aguijonear la curiosidad. Una persona no deja de aprender porque se hace mayor. Una persona deja de aprender porque deja de sentir curiosidad por las cosas que tiene alrededor. Y tampoco nos podemos olvidar de la creatividad. Y es que para mí es un mundo raro, es un mundo extraño, cuando un ser, un niño o una niña, que están compuestos de creatividad, curiosidad, ilusión, imaginación, han de dejarlas en la puerta, entrar a clase, sentarse, comportarse como pseudoadultos durante horas, escuchar datos y luego escupirlos. Para mí eso ya es antinatural. Luego decimos que hay absentismo, pero ¿qué queremos si les estamos robando su esencia? Así que, ¿qué queremos? Pues yo quiero esto. Yo quiero creatividad. Esto podría decir, esto es una patata, esto es una piedra. Para mí esto es el símbolo máximo de la creatividad. Yo os voy a explicar por qué. Yo normalmente los lunes por la tarde invito a los niños a subirse a las mesas y hablar en público. Y tienen que hablar durante 1 minuto sobre una charla que les propongo. Esta charla en concreto era, en el cole hay 3 extraterrestres. Tienes 1 minuto para hablar de ellos y argumentar. En este caso, me dirigí a Marc, uno de los niños. Y dije, a ver, Marc, tu charla, porque a mí siempre me gusta ver las charlas en papel antes de que suban a la mesa. El niño me enseñó esto que veis aquí, recortado como a pellizcos en la mano. Dice, toma. Digo, esto es tu charla. Y dice, sí, pero espera que te lo explico. Digo, explica. Y dice, este fragmento se lo he quitado a uno de los 3 extraterrestres. Y mi charla está dentro, pero está codificada. Y lo que tengo que hacer, y además rápidamente, es sacarla, porque me han dicho que en 24 horas se autodestruye. Así que no te preocupes que mañana te la entrego. Eso le dije yo a sus compañeros, dije, por favor, un aplauso. Un aplauso, digo, no te voy a castigar, no lo hagas más. Pero vamos, normalmente estos casos muchas veces se castigan, pero yo dije, este niño ha usado su creatividad para salir de un atolladero y lo ha hecho de forma magistral. ¿Debería castigar eso? Pues no. Así que, como veis, yo me lo paso bien en clase, yo disfruto, me lo paso bien en mi trabajo. Así es que os voy a preguntar, ¿a vosotros os gusta vuestro trabajo? Hay de todo, habrá de todo, aunque no contestéis. Unos dirán que sí, otros que no. Si es que sí, genial. Si es que no, tenéis la opción, aunque ahora resulte difícil, de intentar buscar otro trabajo. Pero los niños no tienen esa opción.
Van a pasar con nosotros 12, 14 años y el único apoyo que reciben de maestros o padres es tu obligación. ¿Qué falla entonces en la escuela? Sigue habiendo malos resultados. A pesar de que saben que es su obligación, no hay muy buenos resultados, ¿no? Para mí la respuesta no es muy difícil. Para mí la respuesta es hacer que la escuela se convierta en un lugar donde los niños quieran ir. Y entre todos tenemos que apartar esa frase de que la letra con sangre entra. En lugar de eso, hagamos otra cosa. Escuchar. Escuchar a los niños. Tienen cosas muy interesantes que decir. Y además, qué menos que conocer a las personas que van a pasar con nosotros tanto tiempo. Resulta que luego estamos en una excursión con un compañero y vemos a un niño haciendo cosas maravillosas y decimos, mira este niño lo que hace. A los 6 meses le conocemos, porque en clase no son ellos mismos. Os voy a contar una historia maravillosa para que veáis cuán importante es escuchar a los niños. Esta historia me cambió mi visión de la educación. Y esta historia maravillosa tiene el título de La historia de un escupitajo. Yo era hace años tutor de sexto y estábamos en última hora y estábamos repartiendo exámenes. Yo entonces había dado ciencias. Y bueno, ahí estaba Sergio, uno de los niños, era uno de los niños conflictivos de clase. Y claro, había sacado un 1. Yo leí el examen y dije lo que solemos decir los maestros. Sergio, yo no soy, yo soy un espejo, esto eres tú, esto es esfuerzo. Ha sacado un 1, al próximo día lucha un poco más. Se lo di y se marchó mosqueado, normal, ¿no? Salimos de clase, cerré la puerta. Bien, a todo esto yo aparcaba la moto por aquel entonces a 100 metros del cole, encima de la acera. Y yo vi a Sergio que iba directo como un cohete. Yo iba detrás de él aumentando mis pasos y yo lo veía de lejos. Y él iba para allá y yo, que no pare, que no pare. Y él iba directo a la moto y yo, que no pare. Bueno, llegó a la moto y paró. E hizo escupitajo en el asiento. Y estaba justo detrás y le cogí así. Se giró y se puso más blanco que el Edward Cullen. Y dice, César, que ha sido sin querer. Y dije, no pasa nada, límpialo sin querer. Así que lo llevé al director para que viera que éramos un equipo y ya el chaval se fue. Bien, este niño suspendió esa asignatura, este niño suspendió el curso y repitió. Al año siguiente yo era su tutor. Y lo primero que hice fue hablar con él. Y estuvimos hablando un buen rato. Y llegó un momento en el que pregunté, a ver, Sergio, ¿a ti qué te gusta hacer? Y me dijo, a mí me gusta escribir cuentos. Así que le propuse transformar mis unidades en cuentos para que él se los contara a los compañeros. Funcionó. Este niño ese año sacó un notable por hablar de notas y aprobó todas las demás asignaturas. ¿Por qué? Porque era feliz. ¿Y por qué? Porque se le había escuchado. Llegó junio, el momento de entregar las notas, y entró por la puerta y dije, Sergio, toma, enhorabuena. Se las di y se marchó. A los 10 segundos volvió y dijo, César, gracias por haberme dado tantas oportunidades. Yo aprendí que muchas veces queremos cambiar a los niños cuando lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra perspectiva de los niños. Y aprendí también que cada niño es un universo y que cuanto más difícil sea el niño, mayor ha de ser nuestro reto. Y hablando de universos y de retos, os voy a traer a otro nuevo niño que para mí es uno de los grandes regalos que me ha dado la educación. Se llama Iván. Iván hace años estuvo conmigo, tenía 8 años, no sabía pronunciar la R, decía pego, zogo. Entraba a clase y solo decía hola y adiós. Podía haber seguido así, no daba ningún problema, pero este niño tenía un microuniverso dentro también. Se le dieron herramientas para romper ese muro. Este niño de los 12, que hicieron una protectora virtual de animales dirigida por niños, y este niño me acompañó el pasado julio al Precongreso Mundial por los Derechos de la Infancia aquí en Barcelona. Y mirad, allí habló delante de 400 personas durante 7 minutos. Días antes había estado ensayando, para eso había quedado, como veis, con unos amigos de escuadrilla, y yo creo que les hipnotizaba. Si os fijáis en la persona del medio, ni parpadea. Así que debían de estar embelesados, ¿no? Bien. Una de las frases que dijo este niño a esas 400 personas fue: podría sentir vergüenza de hablar delante de todos ustedes, pero lo que tengo que decir es demasiado importante como para quedarme callado. De Ivanes y de Sergios están llenas nuestras aulas, y de otros niños que tienen otras necesidades y que están esperando que se les escuche. Pues mirad, de Iván y de Sergio y de esos niños, yo fui aprendiendo poco a poco, y también descubrí lo obvio,
las cosas que están ahí, pero que no nos damos cuenta. Descubrí que un niño es creatividad absoluta. Descubrí que un niño es curiosidad infinita. Descubrí que tenemos que dejar de hablar, tenemos que dejar las programaciones a un lado y ponernos a escuchar. Y también descubrí que estamos hechos de emociones. Y si estamos hechos de emociones, tenemos que saber encontrar las emociones de los niños. Nuestra misión como maestros debería ser darles las herramientas para que sean niños y adultos felices. Porque al fin y al cabo, da igual los idiomas que hables, da igual las carreras que tengas, si no sabes respetar justo al que tienes al lado, o si no sabes reaccionar ante un estímulo de la sociedad, o si no sabes buscar tu propia felicidad. Y mirad, el tiempo pasa muy rápido. En 2 parpadeos, los niños que ahora mismo están en nuestras aulas ya no serán tan niños. Pues entre estos niños están los futuros directores o directoras de nuestras empresas. Estará el futuro marido que sabrá respetar a su mujer, o estarán el señor y la señora que sabrán respetar el medio ambiente. Y es por eso que es tan importante educar en empatía, en sensibilidad, en respeto. Y es por eso que nuestra profesión es tan importante. Así es que entre todos tenemos que devolver a la educación al lugar donde se merece. Porque de nosotros, maestros y maestras, depende hacer este mundo un lugar mejor. Gracias. Bueno, compañeros, pues esto es lo que en verdad yo quería compartirles porque no me gustaría que pasáramos esta asignatura sin darnos cuenta de lo importante que es ser docente. Sí, la creatividad es muy importante, por supuesto, sí. También la tecnología, la innovación, los cambios, todo eso son muy importantes para el futuro, pero es más importante lograr tener seres humanos felices, seres humanos íntegros, seres humanos responsables y con gran capacidad de ser solidarios. Así que, pues bueno, voy a compartir la presentación. Espero que les haya gustado. Permítanme un segundo porque no se está poniendo complicada, pero ahorita mismo lo solucionamos. Ok, ahora sí voy a compartir. Lástima que no tengo alumnos. Lo que me preocupa es que no se ve el color. A ver, permítanme. Espero que ya se observe. Permítame un segundo. Sigo intentando compartir pantalla para que tengamos esta información, pero algo sucede. Permítanme un segundo. Aquí lo estábamos viendo. Déjenme ver. Ahorita mismo lo corrijo. Por favor, un poco de paciencia.
Listo, vamos a esperar que ya se observe. Listo, ya se observó. Una disculpa, no sé qué estaba pasando, pero aquí estamos. Bueno, pues después de observar este video, les decía que lo que me interesaría es que pudiéramos tener que no confundiéramos y no olvidáramos cuál es la verdadera labor del docente, cuál es realmente la forma, la responsabilidad y cómo esta responsabilidad la puede desempeñar de la manera más eficiente y lograr con este desempeño, pues precisamente tener éxito en la labor, pero más allá de las clases, les decía, estrategias, recursos, tecnología, computadoras, software, herramientas digitales, más allá es tener la, la conciencia de que trabajamos y formamos parte de la vida de seres humanos. Ahora bien, esta, esta asignatura, compañeros, abarca muchos temas, desde cómo hemos nosotros transformado nuestra vida con la influencia de alguien que nos haya enseñado, y no necesariamente un docente, un pedagogo, un educador, sino alguien que de su enseñanza diaria haya participado en nuestra formación. Y esto implica tener precisamente mayor conciencia acerca de las responsabilidades que se deben tener precisamente en la labor docente. Un segundo, por favor, estoy aquí intentando que se abra esto, solo que no sé qué está pasando. Listo, qué barbaridad. 2 minutos intentando, pero ya estamos aquí. Fíjense que cuando hablamos de docente creativo, yo quisiera poner primero que nada en claro lo que es la creatividad. Es decir, entender por creatividad esa facultad y esa habilidad que se tiene para colocar algo que antes no existía, es crear, hacer que empiece a existir algo, inventarla, forjarla, formarla primero en nuestra mente, escribirla, pintarla, darle textura, color, olor, producirla, eh, y que esta creatividad sea de apoyo para lograr que la formación de nuestros alumnos sea eficiente y logremos concretar lo que es nuestro objeto social y académico de la educación. Es una serie de procesos. En teoría, la creatividad, pues primero tienes que imaginarlo, posteriormente sabes que debe existir un esfuerzo para que se pueda hacer realidad, y posterior aflora ya lo que sería nuestra aportación, nuestra obra o nuestro producto creado. Se debe tener la preparación de la idea, en término figurativo incubarla, tener la capacidad para poder observar las diferentes vertientes o variables que la va a conformar, verificar si la estructura coincide con lo que en algún momento se pensó y se incubó, y posterior llevar a cabo esta idea o esta nueva creación a una realidad. Y como les comparto, puede ser hasta cierto punto un tanto extraño, porque en definitiva todos
aunque no tengamos desarrollada esa habilidad, todos tenemos parte o facetas de creatividad, pero el docente todavía necesita mayor impulso en ello. ¿Por qué? Porque de ella va a depender precisamente los resultados que podamos lograr con nuestros alumnos. Y vamos directo con las actividades, compañeros, para poder observar cómo se desarrolla, cuál es el diseño de nuestra materia, y lo clasifiqué en productos. Vamos a poner atención, se está ampliando. Ok, ahora, nuestro primer producto habla de la primera actividad, que es un ensayo. Recordemos que un ensayo, como tip, lo que se estructura o lo que se solicita de esta estructura es la introducción, desarrollo y la conclusión, así como los anexos y la bibliografía utilizada. Se pide que realices un ensayo de menos 5 cuartillas en la que presentes cómo ha sido la evolución de la educación. Eso lo vemos en la primera sección de nuestra guía. Otra situación que también vamos a estudiar y es el producto número 2, y vamos a ir un poquito más rápido para que identifiquemos cada producto porque es una asignatura bastante extensa. Entonces, en el producto número 2 nos habla de cuál ha sido tu experiencia en la educación formal, en la educación no formal y en la informal. Entendiendo, y para que no nos confundamos, que la educación formal se refiere a esa formación seria, intencionada, sistematizada, que está sujeta a supervisión y que tiene objetivos previamente diseñados, objetivos pedagógicos para poder alcanzar lo que se pretende de acuerdo al nivel que estemos impartiendo esa educación. La educación no formal son programas que, aunque no pertenecen al sistema educativo, es decir, no es formal, no es intencionada, sistemática, pero el contenido de esta educación se basa en problemas o necesidades actuales, aunque sí posee un carácter estructurado, no tiene la misma sistematización que la educación formal. La educación formal, recordemos que se caracteriza por los grados que se obtienen al concluirla. Y la educación no formal no se obtiene lo que son grados. Después tenemos la educación informal. Cuando hablamos de educación informal, compañeros y compañeras, nos referimos al aprendizaje que se lleva o que se tiene a través de la vida diaria. No tiene estructura, no tiene certificación, pero es con lo que diario o constantemente estamos expuestos. Por ejemplo, quizá no recordemos exactamente la experiencia o el momento, pero seguramente desde muy pequeña edad, muy temprana edad, nuestros padres nos dijeron que cuando llegáramos a un lugar debíamos saludar. Y entonces se fue haciendo un hábito llegar a un lugar y decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabes en qué momento lo aprendiste, porque lo aprendiste a través o durante la vida diaria. Eso sería nuestro producto número 2. Y tenemos que recordar y escribir la experiencia que hemos tenido. Por ejemplo, estudiamos la primaria, la secundaria, la preparatoria y ahora la universidad en una educación formal. Pero también tomé un curso de computación y tomé cursos de inglés y de cocina o postres, porque me interesaba aprender por algún fin importante en ese momento. Y la educación informal puede ser esa experiencia que tenemos con un familiar mayor que nos enseña cómo limpiar un carro, nos enseña cómo colocar una ventana. Es decir, algo cotidiano, perdón, que no tiene estructura, pero que también es muy efectiva. Este tipo de clasificación no habla de la efectividad, habla precisamente del punto de formalidad que se tiene y los resultados de esa educación.
Siguiendo con el producto número 3, compañero, nos habla acerca o nos pide un cuadro comparativo en donde nosotros, porque yo todavía estudio, como estudiantes del siglo XXI, vamos a pensar, vamos a responder si consideramos que las instituciones que imparten educación están siendo asertivas y porque ustedes piensan que todos los espacios donde han recibido algún tipo de educación ha sido la correcta. ¿Propondrían alguna mejora? Es lo que queremos que nos expongan, por favor, en el producto número 3. Recuerden, con una estructura correcta, cuidando las faltas de ortografía. Y en el producto número, la redacción, obviamente. Y en el producto número 4, después en el producto número 4, se pide una colaboración o una experiencia con una institución en donde probablemente hayas estudiado o este requisito no es tan determinante, pero que puedas asistir como observador a una clase. Me queda perfectamente claro que con la situación de contingencia de salud global puede ser un poco complejo tener esta autorización, por lo que será suficiente si podemos observar una clase en internet de las muchas que ya se encuentran expuestas. En nuestro producto número 6 nos habla de las estrategias de enseñanza. Fíjense que estas estrategias de enseñanza se refieren principalmente a la metodología que se utiliza para poder lograr que el conocimiento pueda ser transferido de manera correcta. Y bueno, obviamente para cada clasificación de estudio o de educación que se tiene, como la formal, la informal o no formal, se requiere un tipo de estrategia diferente. Vamos a ver un poco cada una de ellas. Primero que nada, vamos a definir que la estrategia de enseñanza son métodos, procedimientos o recursos que se utilizan por los docentes para conseguir que los alumnos logren aprendizajes significativos. La aplicación de estas estrategias, compañeros y compañeras, nos permiten transformar el aprendizaje en un proceso más activo, participativo y que de alguna manera pueda ser tan significativo que el alumno o el estudiante lo pueda asumir, lo pueda recordar con facilidad. Muchas estrategias que comparten ciertas características como las colaborativas, que asimilan y facilitan los conocimientos, los valores, y también pueden ser muy versátiles las estrategias, ya que no se puede aplicar la misma para todos los conocimientos, para todas las asignaturas, así como tampoco el material. Seleccionar la estrategia de enseñanza se debe hacer tomando en cuenta lo que se quiere conseguir, así como las competencias que se desean desarrollar en el alumno y que de alguna manera se pueda tener en forma práctica en la vida diaria. Por eso también es importante definir que todo conocimiento debe ser verdaderamente útil para la vida cotidiana. Tradicionalmente, la estrategia de la enseñanza se había centrado en transmitir solamente conocimientos desde el profesor. Es decir, el docente era el experto, el conocedor, y el alumno era simplemente visto como alguien receptor. Esto ha cambiado
ya no se utiliza la memorización de contenidos, que también era una estrategia. Sin embargo, yo creo que existen mejores. No sabemos, y lo digo generacionalmente, no sabemos, y a lo mejor las nuevas teorías pueden decir que sea negativo, pero las generaciones que hoy en día se encuentran sosteniendo la fuerza laboral del país se formaron en base a esas estrategias. Por eso no vamos a hablar de que si son buenas o no buenas, simplemente existen o existieron desde la memorización de contenidos, exámenes, ejercicios, lecturas, resúmenes. Entonces es una serie, una gran diversidad que se puede hacer durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, logrando ahora con las nuevas generaciones algo más efectivo. La estrategia sin duda estaba vinculada o ha estado vinculada con los aspectos demográficos, sociales y culturales. Las generaciones determinan también este tipo de estrategia. Entre las más comunes tenemos la ilustración, tenemos los objetivos, una presentación, debates y discusión dirigida, talleres, clases prácticas, resolución de problemas, aprendizaje cooperativo, simulación pedagógica, preguntas intercaladas, también por citar alguno. Bueno, hemos visto y hemos utilizado muchas de estas estrategias. Sin embargo, dependiendo, como les decía, el tipo de educación, la formal, la no formal y la informal, pues cada una tiene características de la estrategia muy clara, desde la misma organización, presentación y el protocolo para poder establecerla. Eso sería nuestro producto número 6. En nuestro producto número 7 nos están pidiendo que desarrollemos con 20 palabras las características del docente del siglo XXI. Y estas, ustedes deben buscar 20, pero les voy a compartir 8. Uno, el docente, para poder dar respuesta a estas nuevas generaciones, debe ser adaptable, buen comunicador, tener estrategia docente, visionario, líder, un modelo a seguir, pero también debe ser colaborador. En nuestro producto número 8 nos pide que entrevistes a un maestro y que pidas o solicites una técnica y un método de enseñanza que le sea efectivo para docente. ¿Qué se pide en este proyecto, compañeros? Elige uno, coloca el nombre, área y la estrategia para tener idea de qué es lo que están compartiendo. En el producto número 9 nos marca que debemos realizar un mapa mental sobre los principios didácticos. Y bueno, aquí todo esto viene en la bibliografía y los principios didácticos nos van a permitir tener eh, un mayor conocimiento para cómo y por qué se tiene que enseñar de tal o cual manera. Entre los principios tenemos el principio de reflexión, de responsabilidad, de proximidad, de dirección, de marcha propia continua, de adecuación, de realidad psicológica, dificultad o esfuerzo, principio de participación, de espontaneidad, transparencia y evaluación. Pero como se está pidiendo un mapa, aparte de colocar cuáles son los principios didácticos fundamentales, también debemos colocar una pequeña explicación de este tema. En el producto número 10 nos está pidiendo que investiguemos en Internet los conceptos de docencia creativa y didáctica desarrolladora. Y posterior tener elaborar en una tabla un cuadro comparativo, un cuadro que nos diga las semejanzas y diferencias. El proyecto que se pide es similar a este.
Si se observa. Y aquí tenemos características, semejanzas y diferencias. Son dos conceptos diferentes, pero en algún momento tienen un vínculo entre ellos. Así que yo les invitaría a que lo realizáramos de esta forma. Después tenemos, compañeros, el producto número 11. Y este producto nos habla precisamente de la forma en cómo se debe enseñar en este siglo XXI, cómo se debe explicar detalladamente cuáles son las reglas que rigen esas tendencias y metodologías para educar a estudiantes de estas generaciones. Vamos a escuchar el siguiente video, por favor, para poder conocer cuáles son ellas. Fue elegido este recurso porque se toda esta información. ¿Cuál es el papel del educador, el docente, en esta transformación de la sociedad y en el mundo con las tendencias, con incluso las contingencias de salud, con las tendencias tecnológicas, sociales, económicas, con las transformaciones en la política que sin duda tienen gran impacto entre nosotros? Vamos a escuchar. Apuntar que este es un tesoro para cualquier sociedad realizando un primer acercamiento a la educación del siglo XXI. Bienvenidos. En el día de hoy vamos a estar realizando un primer acercamiento a la educación del siglo XXI, para lo cual es importante apuntar que este es un tesoro para cualquier sociedad y la base para el desarrollo de un país. Sin embargo, muy pocos la asumen como una prioridad. Cabría añadir entonces que el siglo XXI se abrió al mundo en medio de la transformación y desarrollo de la era informática, por lo que los recursos tecnológicos fueron elementos claves para los cambios que la educación tendría en su función de transmitir valores. De ahí que la educación contemporánea sea la encargada de construir una sociedad más justa, dinámica, intercultural, heterogénea y equitativa. La educación, en los tiempos que corren, está muy relacionada con la sociedad de la información, hecho que hace que sea necesario pensar, reflexionar y adaptar la forma en la que se estructura un sistema educativo dentro de la cultura del conocimiento. Sobre todo si se tiene en cuenta el tipo de individuo que esta sociedad necesita y que la educación tiene que formar para que sea su continuadora. Por otra parte, cada país tiene distintas necesidades educativas y eso hace que no haya una fórmula mágica ni una estructura única a través de la cual se puedan cubrir estas necesidades específicas. Pero lo que sí está claro es que en el siglo XXI la educación, como motor impulsor del desarrollo a nivel global, necesita tener en cuenta algunos elementos que son comunes y que intervienen en la transformación de cualquier sociedad. En primer lugar, y en función de apoyar el constante desarrollo del mundo actual, se hace evidente que la educación debe ser flexible y estar lo más alejada posible de los modelos de enseñanza rígidos y severos, ya que los niños y jóvenes deben ser capaces de adaptarse a los nuevos contextos y circunstancias que sobrevienen con las constantes transformaciones de la tecnología y, por ende, en la sociedad. La educación del siglo XXI necesariamente debe promover valores sociales tales como la equidad, la justicia, la ayuda humanitaria, la cooperación, el cuidado del medio ambiente, la libertad, la paz y la responsabilidad. Pues de esta manera se formarán los hombres del mañana con una conciencia clara de lo que se quiere construir, cuidar y salvar de este mundo en el que vivirán las próximas generaciones. Y justamente por eso es que otro de los elementos que debe ser inherente a la educación de este siglo es la inclusión de un modelo de desarrollo sostenible como meta para todos. La educación, como base social integral, no debe ser la continuadora de la ruta del desarrollo que marcó la revolución industrial en otras décadas. Le corresponde a los niños y jóvenes de hoy
velar por la conservación de los recursos naturales y contribuir a la sostenibilidad de la tierra. Y esto solo se podrá lograr si se tienen estas necesidades como base inclusiva dentro del proceso educativo. Dicho esto, se hace indiscutible que la inclusión social en la educación es uno de los retos y el eje significativo para establecer políticas educativas y didácticas que hagan posible el funcionamiento sostenible y la concienciación de los estudiantes como individuos sociales inmersos en la defensa de nuestro día a día, así como del futuro de nuestro planeta. Ahora bien, si se tiene en cuenta que la educación actual es responsable del futuro de las nuevas generaciones, sería importante considerar como uno de los retos de la educación contemporánea que las instituciones educativas se conviertan en líderes de la cultura digital para fomentar la construcción de un sentimiento de comunidad basado en los recursos digitales, los cuales permitirán ampliar y mejorar el aprendizaje desde y hacia la pedagogía. Sobre todo si se tiene en cuenta que la educación se basa en la combinación de 3 factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. Ellos son los contenidos, la enseñanza y la tecnología. Es por eso que se hace necesario que los centros educativos estén conformados por profesores con sólidos conocimientos de los contenidos que se impartirán, pero también deben estar permeados de las competencias pedagógicas y del manejo y aplicación de las herramientas digitales y tecnológicas, porque es el único modo de implementar y contribuir a un conocimiento que esté a tono con el desarrollo de la información moderna. En otras palabras, es necesario direccionar la pedagogía hacia una relación estrecha con las herramientas que nos ofrece la tecnología. Todo esto lleva consigo cambios estructurales e internos en los procesos educativos y en los tipos de evaluaciones como parte integrante de los instrumentos de valoración cuantitativa y cualitativa. Las evaluaciones deben ponerse en función de las nuevas posibilidades. Por eso, el aprendizaje de las TIC debe plantearse metodológicamente desde otro punto de vista y en función de lograr el dominio de las competencias inherentes al hombre nuevo y que se está formando, y no solamente la adquisición de conocimientos. Estos logros tecnológicos pueden ser usados no solo para crear habilidades y destrezas en torno a los conocimientos adquiridos, sino también desde la activación de conocimientos previos que ayuden a los estudiantes a fomentar su creatividad. Por eso el sistema educativo debe tener como reto favorecer y generar las condiciones para que los estudiantes desarrollen su mente y sus expresiones. Por eso es necesario crear en los estudiantes un sentido de espacios propios y hábitos de estudio independiente, que va de la mano con la posibilidad de que este estudiante sea algún día un hombre libre de pensamientos, comprometido con la sociedad y capaz de luchar por la convivencia pacífica y el cuidado de todo lo que le rodea. Pero esto no será posible sin un proceso de enseñanza que abarque el ciclo de aprendizaje, la formación y la profesionalización. Y para que esto se cumpla, no es solo el sistema educativo el que debe encargarse de promover sus principios. También deben incluirse las instancias culturales, científicas y empresariales que estén convencidas de que no solo se educa en las instituciones. Entonces, cabría preguntarse, ¿cómo debe ser la educación en nuestros tiempos? ¿Cuál sería el papel del educador en medio de las transformaciones sociales y tecnológicas? Y la respuesta se viene con toda la claridad posible. El educador debe estar a tono con el tiempo que le toca vivir. Debe ser dinámico y flexible. Debe estar en capacidad de resolver problemas relacionados con su entorno próximo y estar en continuo proceso de aprendizaje. El profesor de estos tiempos no debe ser solo el espejo en el que el estudiante se ve reflejado. Debe ser también ese ser humano que aprende de su entorno y de su espacio sociocultural que no deja nunca de cambiar. Este ejercicio de retroalimentación entre el educador y su realidad y el educador y sus estudiantes debe conformar una relación liberadora y no de poder y disciplina, pues a partir de aquí se generan y comparten herramientas importantes para la vida por su interacción con la sociedad y el momento que le ha tocado vivir.
Ok, compañeros, como podemos observar, y compañeros y compañeras, como podemos observar en este documento en video se tienen prácticamente las tres respuestas anteriores. Así que vamos a escuchar con mucha atención. Después tenemos que nos piden leer en el producto 12 el capítulo 1 del libro Pasión por la Enseñanza de Ramón Ferrer. Después de leer, debemos responder estas preguntas. El producto 13 nos dice que el cuestionario que respondimos lo tenemos que escribir. Posterior al 14 nos pide que elaboremos una herramienta de presentación, la que ustedes decidan, el tema pasión por la esperanza, pero poniéndonos en el, o ubicándonos como docente, que vamos a exponer este tema a un grupo de profesores. ¿Cómo podemos lograr que sensibilicen la importancia del sentimiento amor en su profesión? Cuando nos enfocamos en el producto 15, esta es una actividad grupal o en equipo, llámese con su familia, y se pide que realicen un evento, el que ustedes quieran. Pero ese evento va a estar diseñado con el, con poner en práctica las estrategias del método ELI, que también vamos a observar en las páginas de lectura del libro. ¿Qué es el momento o qué es el proyecto ELI? ¿Cómo podemos retomarlo en una actividad? Bueno, pues este proyecto, se me movió, permítame un segundo, listo. Este proyecto, como les decía, tiene la finalidad, bueno, en sí ELI significa enseñanza libre de improvisación y consta de 7 momentos. El primero, generar el ambiente favorable para el aprendizaje, orientar la atención precisamente a este enfoque de aprendizaje, procesamiento de la información, exposición, la recapitulación del aprendizaje, es decir, todo quedó claro, existe alguna duda. En el momento 5 tenemos la evaluación del aprendizaje. Vamos a medir cuánto de lo que se enseñó se aprendió. Y no porque estemos hablando de 10, 9, 8, 7, sino para poder reforzar lo que no haya quedado claro. Después tenemos en el número 6 la interdependencia social positiva. Es decir, de qué manera se establece el diálogo para que se genere en el aula o en su ejemplo que vayan a proporcionar un ambiente de compartir lo que se sabe, de apoyo, y que esto se va a ver reflejado también en el ambiente de aprendizaje, en la confianza y el respeto, y por lo tanto en mayor comodidad para ellos. También tenemos por último la metacognición, y este se vincula con lo aprendido, lo realizado y lo faltante. Debemos hacer en esta época, en este momento, un análisis profundo de la manera de trabajar y aprender para que las alumnas y alumnos puedan crecer a partir del pensamiento introspectivo y analítico. Después tenemos el producto 17, perdón. Y bueno, de la actividad que vamos a señalar en el producto 16, vamos a considerar si podemos llegar o no a ser un docente creativo. El 18 nos pide exponer cómo ayudan las ciencias que se proporciona una relación para docente creativo. Y por último, el producto 19, te pide un ensayo de 5 cuartillas en donde nos expongas cuál es la importancia que tiene para ti la labor docente en tu futuro. Compañeros y compañeras, si no la tienen presente, no hay problema, también lo pueden colocar, no es, sabemos que nuestros estudios
manejan un perfil de profundización en docencia y educación, pero obviamente no es necesario que todos estén contemplando o todos contemplen en un futuro la docencia. Entonces, hacer este ensayo en base a lo que ustedes tengan como visión. Y bueno, estos serían los 19 productos de nuestra materia. Espero que haya quedado claro, compañeros y compañeras, y les agradezco mucho la atención para quien vea este documento grabado. Me despido. Mi nombre es Luz Calvario y hasta pronto.